Muy bien, cuando quieran. Bueno, ahí estamos compartiendo pantalla. La pregunta es, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Y la respuesta es sí. Y arrancamos. Esta tesis fue dirigida por el doctor Iván Gabriel Dalmau y se denomina las cláusulas del contrato de transporte de las líneas aéreas de bajo costo como solución de equidad del Estado de Derecho constitucional. Un análisis comparativo con las cláusulas que integran el contrato de transporte de las líneas aéreas tradicionales. A los fines de, en definitiva, el desarrollo, ¿no?, del objeto de estudio, hemos construido una matriz de datos que tiene como unidad de análisis en tanto nivel de anclaje las cláusulas del contrato de transporte de las líneas aéreas de bajo costo, para el caso, las tomadas como ejemplo han sido JetSmart y Flybondi, en contrastación con una línea aérea tradicional, para el caso de las argentinas, considerada desde el punto de vista del derecho aeronáutico en su momento tradicional y conceptualmente como línea aérea de bandera, en el marco de una unidad de análisis de carácter supraunitario, que es el contrato de transporte de pasajeros y equipaje, es decir, que dejamos de lado, en este caso, el contrato de transporte aéreo de carga. Y claro, quizás la parte más importante, la unidad de análisis de carácter subunitario, esto es la tarifa. A los fines de la tarifa tomamos la conceptualización del manual sobre reglamentación de transporte aéreo internacional emitida por OASI, ¿no?, que establece una significación en el sentido de que por tarifa entendemos ese precio que cobra una línea aérea por el transporte del pasajero y de su equipaje, en lo que aquí interesa. De modo tal que nos propusimos la realización y confección en ese sentido de ciertos objetivos. Un objetivo general que tuvo que ver con aproximarnos al análisis de las cláusulas del contrato de transporte aéreo, más a la luz de los presupuestos en tanto operadores jurídicos, de la adopción de los presupuestos de un modelo de Estado de Derecho. En particular, concreto, el modelo de Estado de Derecho constitucional. Esa va a ser nuestra aproximación analítica, ¿no?, a las cláusulas del contrato de transporte. Y dos objetivos específicos. Uno vinculado con ver en qué manera se da esa similitud o coincidencia entre las cláusulas de las condiciones generales del contrato de transporte de las líneas aéreas de bajo costo y el de las líneas aéreas tradicionales. Y un segundo objetivo específico que ha tenido que ver con identificar cuáles son los servicios a que podría dar lugar el pago de esa tarifa. De modo que para el desarrollo del objetivo general hemos trazado el capítulo 1, el 2, y a los fines de abordar los objetivos específicos, estrictamente el capítulo 3, ¿no?, que contempla dos grandes partes, la primera y la segunda, para abordar respectivamente cada uno de esos objetivos específicos. De modo tal que nos adentramos y sobrevolamos en este sentido el objetivo general. Hemos dicho que lo que buscamos es aproximarnos a un análisis de las cláusulas que integran el contrato de transporte, aunque claro, bajo la adopción de los presupuestos de un modelo de Estado de Derecho que es el constitucional, un modelo de Estado de Derecho que surge a mediados del siglo XX y que nos exige como operadores jurídicos el análisis de casos, en estos casos en materia estrictamente aeronáutica, a la luz de la adopción de ciertos presupuestos. Quizás los más importantes a los fines del desarrollo de este trabajo de investigación han sido centralmente dos. Uno, considerar que las fuentes del derecho, el lugar donde vamos a buscar ese derecho, no solamente tiene que ver con ese derecho escrito, ¿no?, con ese derecho que emana de los textos normativos emitidos por el legislador y que cobran particular relevancia en el derecho aeronáutico, pues tenemos en materia de transporte aéreo interno un código aeronáutico, de modo tal que parecería ser que las fuentes son solo las que están contempladas en el artículo 2 del Código Aeronáutico. A la luz de la adopción de este modelo de Estado de Derecho, nosotros adoptamos el presupuesto de que hay fuentes del derecho, no solamente en ese derecho escrito, sino también en los valores, en los principios, en ese derecho implícito en potencia o por descubrirse, y ahí ponemos el foco. Y en segundo lugar, quizás otro de los presupuestos más importantes, Se dejó de escuchar, Cintia, ¿eh? Se colgó la imagen, sí. para poder Se cortó, profundizar. sí, dale. ¿Se cortó? ¿Ahí estamos bien? Ahí estamos, pero alguna parte Ahora se sí. perdió. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos atrás? 20 segundos, medio minuto, Cintia.
Bueno, muy bien. Ahí hablábamos. Estabas bajando equidad cuando se cortó. Ahí está. Entonces, el segundo presupuesto es la equidad. La equidad cobra un valor jurídico, es un valor jurídico fundamental, y por cuestiones de equidad es que sostenemos que resulta necesario visibilizar las pretensiones de los justiciables, que en materia aeronáutica, y para este caso concreto, supone la visibilización de las pretensiones de las líneas aéreas y, por supuesto, también de los pasajeros, ¿no?, que hacen uso de ese servicio de transporte. Con lo cual la propuesta es, para comprender de manera acabada cuál es el contenido que está plasmada en las cláusulas del contrato de transporte, no tenemos que seguir el análisis estrictamente al contenido de las cláusulas de los contratos, sino también ahondar, por supuesto, en lo que hemos denominado las regulaciones del transportista, ese derecho implícito en potencia o por descubrirse, cuya exteriorización es, stricto sensu, el manejo, la dinámica que nos ofrecen las páginas web de cada una de estas aerolíneas a las que consideramos que resulta menester encuadrar, o considerar, mejor dicho, fuente del derecho. Y no suponer simplemente que las regulaciones del transportista quedan encuadradas en la costumbre jurídica. ¿Por qué? Porque para que jurídicamente tengamos un uso y una costumbre aeronáutica, para que podamos hablar de costumbre jurídica, se tiene que dar dos elementos configurativos. El primero es que se configure una conducta habitual, permanente, uniforme, constante en el tiempo. Ese es el elemento externo. Y el elemento interno para que haya costumbre jurídica es que haya una conciencia de obligatoriedad en el sentido de que esa conducta es tal, ¿no? Es costumbre. Con lo cual acá la gran pregunta es, ¿vale la pena realmente seguir sosteniendo que las regulaciones del transportista encuadran como costumbre jurídica? La verdad, simplemente para realizar un ejemplo en este sentido, vemos como Flybondi trata el supuesto del equipaje facturado y no facturado, de ese equipaje que se registra y de ese equipaje que no se registra, de ese equipaje que va en bodega o va en cabina, de distinta manera en cada una de las secciones que contemplan la página web de Flybondi, con lo cual no podría sostenerse en ese sentido que las regulaciones del transportista no configuran costumbres jurídicas cuando en la misma página web vemos cómo manejan un mismo supuesto de manera distinta en diversas secciones. De ahí que sostengamos que es necesario considerar fuente del derecho a las regulaciones del transportista, no quedando por ende encuadradas en lo que se denomina costumbre jurídica. En cuanto al primer objetivo específico, nos hemos propuesto analizar, hemos dicho ya, si existe, ¿no?, cierta similitud entre las cláusulas de las líneas aéreas tradicionales y las de bajo costo. Para eso hemos tomado un documento que hemos denominado madre en este trabajo de investigación, que fue emitido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, un organismo privado de alcance internacional, y hemos visto realmente que las cláusulas de cada una de estas líneas aéreas adoptan esas cláusulas, con lo cual la diferencia no parece estar en la recepción o no de las cláusulas del contrato de transporte de estas líneas aéreas, sean de bajo costo o las líneas aéreas tradicionales, con relación a las cláusulas del contrato madre, y por supuesto que hay similitud entre ellas. Entonces la gran pregunta era, bueno, ¿dónde está la diferencia? Pues bien, vayamos a la cláusula que nos interesa, que es la cláusula en materia de tarifa. Al leer la cláusula en cada uno de estos contratos, advertimos las siguientes expresiones en cada uno de ellos. Las condiciones de la tarifa, las regulaciones de la tarifa, fíjese que está identificado allí por colores, las regulaciones particulares de la tarifa, es decir, que hay algo que a nosotros nos da pie como para sostener que existen las regulaciones del transportista y que en materia tarifaria las regulaciones del transportista, en tanto fuentes del derecho, cobran una especial dinámica para su tratamiento. El segundo objetivo específico tenía que ver con identificar cuáles eran los servicios a que podría dar lugar el pago de la tarifa, ¿no? Estamos hablando específicamente en materia de transporte, y eso nos ha llevado a operacionalizar esa tarifa. De ahí entonces que hayamos construido la misma a partir de la determinación de ciertas variables, la construcción de indicadores y valores. Nuestras dos variables han sido las tipologías de tarifa, los tipos de tarifa que podemos encontrar, y por otra parte, los servicios a que podría dar lugar el pago de la tarifa. De modo tal que, siendo el indicador cantidad con relación a la variable tipología, nos podemos encontrar con múltiples tarifas, es el caso de aerolíneas argentinas. También se habla de las familias de las tarifas, así los presenta la página web oficial de Aerolíneas Argentinas. Podemos encontrarnos con tarifas únicas, que es el caso de JetSmart, una sola tarifa,
y podemos encontrarnos con algunos signos de pregunta donde no sabemos cuáles son realmente los elementos configurativos de esa tarifa. Y es el pasajero quien, a partir de esa interacción que tiene con la página web, va construyendo determinados tipos de tarifas, aunque claro, no sabemos con exactitud cuántos tipos de tarifas eran estos. Luego tenemos la variable servicios, ¿no? Es decir, cuando el indicador es el alcance, ¿cuáles son los servicios que podrían quedar o a que podría dar lugar el pago de la tarifa? Bueno, hemos hecho una distinción, ¿no? En este sentido tenemos valores incluidos, servicios excluidos del pago de esa tarifa. Dentro de los servicios incluidos, por supuesto que quedan comprendidos en lo que es la franquicia de equipaje, al que en alguna oportunidad hemos denominado servicio básico, y tenemos servicios excluidos que no quedan comprendidos en la franquicia de equipaje, a los que en alguna oportunidad hemos denominado servicios no básicos. De manera tal que hay una correlación, ¿no?, entre la tipología, entre esta primera variable y los servicios, de modo tal que mayor, ¿no?, o cuanto más cara es la tarifa, sea en las líneas aéreas tradicionales, o quizás en las líneas aéreas tradicionales, pero en aquellas que revisten particularmente una tarifa más cara, las que con mayor alcance, entonces, prestan servicios incluidos o excluidos, y al revés, ¿no? Cuanto más económica, bueno, ese alcance de servicios va a ser menor. Por supuesto que nosotros hemos operacionalizado esta tarifa, esta unidad de análisis de carácter subunitario, y para eso hemos ahondado en el análisis, en esa dinámica, en esa exploración, en ese sondeo, ¿no?, de cada una de las páginas web de las líneas aéreas aquí analizadas. Es decir, que tuvimos una interacción bastante interesante con la tecnología. Y por eso lo que buscamos también es tornar visible, ¿no?, el hecho de que ese derecho implícito por descubrirse, y que en definitiva se exterioriza en estas regulaciones del transportista, podría incluso efectuarse un pasaje respecto de aquello. Es decir, ¿de qué manera tornamos visible a las regulaciones del transportista? Bueno, formulando enunciados genéricos normativos con relación a la tarifa. Es decir, podemos visibilizarlo, formulando estos tipos de operaciones que se exigen de alguna manera en el marco de la adopción de un modelo de Estado de Derecho constitucional. De ahí entonces que podemos sostener que en cuanto a los servicios incluidos, en todos los casos el pasajero va a tener derecho a ser transportado junto con ese equipaje no facturado, ¿no?, ese equipaje que no se registra, que va en cabina, y por supuesto eso queda comprendido dentro de la franquicia de equipaje. Sin embargo, en algunos casos, es el caso de Aerolíneas Argentinas, en las tarifas más caras, va a poder quedar incluido también el equipaje facturado, que es ese que se registra, ¿no?, que va en bodega, y eso, en esos casos, también queda comprendido en la franquicia de equipaje. Pero en ningún caso, es el caso de las líneas aéreas de bajo costo, esa franquicia de equipaje contempla al equipaje facturado, que es ese equipaje que se registra. Y podemos trazar otro enunciado normativo genérico, es decir, podemos visibilizar también, en cuanto a las regulaciones del transportista, qué sucede con relación a los servicios no incluidos, y lo formulamos. En todos los casos, el pasajero tiene derecho a la prestación de un servicio no incluido, que no queda comprendido en la franquicia de equipaje, con lo cual importa el desembolso de un cargo adicional, y algunos de los servicios no incluidos son el equipaje facturado, la posibilidad de efectuar un cambio con relación al billete de pasaje respecto de la fecha y hora de vuelo, la elección del asiento también es un servicio no incluido que no está comprendido en el pago de esa tarifa, y en algunos casos, es el caso de Aerolíneas Argentinas, dependiendo también del tipo de tarifa, las tarifas más caras da lugar a la posibilidad de devolver el billete de pasaje, pero en el caso de las líneas aéreas de bajo costo, la posibilidad de efectuar esa devolución no está contemplada. Y finalizamos de esta manera. Allí ven ustedes una imagen, no sabemos si es un pato o es un conejo, pero replicamos de alguna manera esa imagen que fue plasmada en las primeras hojas de ese desarrollo de investigación, ¿no?, para poner de manifiesto de qué manera Kuhn en ese momento rompía un poco con esa presentación de una ciencia objetiva, científica, valorativa, de manera tal que en aquel lugar donde antes se veían patos, empezarían a verse conejos, ¿no? Y es en este segundo sentido, en el sentido de la visibilización de los conejos, que nosotros nos enmarcamos, y nos enmarcamos de una manera particular, mediante la necesaria adopción de los presupuestos del modelo de Estado de Derecho constitucional, y la necesidad en ese caso, más que de interpretar, de argumentar en un contexto particular, tan, digamos,
necesario de visibilizarse en una materia concreta, que es el análisis de las cláusulas del contrato de transporte de las líneas aéreas de bajo costo, en contratación con el de las líneas aéreas tradicionales, y por eso ven ustedes que el vuelo, ¿no?, está direccionado del lado derecho, ¿no?, hacia un vuelo que carretea la aeronave y habrá de sobrevolar en ese sentido, ¿no?, en el sentido de la visibilización de los conejos. Por eso es que proponemos entonces la consideración de las regulaciones del transportista, que se exteriorizan por excelencia a través del manejo de las páginas web, como fuentes del derecho, sobre todo, y fundamentalmente sobre todo, por cuestiones de equidad. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia. Bueno, entonces iniciamos las preguntas. Podemos dejar de compartir pantalla, me parece. Y no sé, les propongo esto, más o menos unos 10 minutos cada uno. Si les parece, empezamos por Claudia, después María Silvia y después el doctor Folchi. Perfecto. Cintia, solamente 2 aclaraciones. Cuando vos hablas de, bueno, en una parte del trabajo, evidentemente hablas de que las tarifas, lamentablemente los pasajeros las tienen que ir construyendo hoy a través de internet. No la veo a Cintia ahora, se me fue de pantalla, a ver. Ahí estoy. Ah, y ahí está, perfecto. Bueno, viste que hay una parte del trabajo, muy bien, en donde vos hablas de que las tarifas evidentemente las van construyendo finalmente los pasajeros hoy, porque lo hacen a través de internet y no sabemos, como decís vos, cuántas tarifas hay. Desde el punto de vista operativo sí se puede saber eso. Es decir, quizás el pasajero no lo pueda saber, pero operativamente sí. Hay sistemas de reservas que son los GDS, los sistemas globales de distribución, que en realidad lo que hacen es incorporar líneas aéreas que abonan una regalía por pertenecer a ese GDS, y ese GDS que se llama Amadeus, también está Sabre, está Galileo, son 3 sistemas muy poderosos que se utilizan para distribuir el producto de las líneas aéreas hacia agencias de viajes y operadores internacionales, es donde uno puede acceder a saber qué cantidad de tarifas y cuáles son esas bases de tarifas y cómo están compuestas para que el pasajero cuando las tome sepa exactamente qué tipo de tarifa estás tomando, es decir, qué validez, qué franquicia permitida tiene, qué estadía mínima, qué estadía máxima en destino. Es decir, así se compone la base tarifaria. Y la base tarifaria es un conjunto de letras que evidentemente el pasajero no entiende, porque queda, digamos, totalmente interpelado a la buena voluntad de que alguien le pueda explicar a ese pasajero qué es ese conjunto de letras, que queda impresa en el billete aéreo. Y entonces esa base de tarifa compuesta por esa cantidad de letras, cada letra va, digamos, tomando algo de esa tarifa y va queriendo decir algo. Si es una tarifa en clase económica, si es una tarifa premium, si es una clase intermedia, la estadía mínima máxima, la validez en destino, si en realidad permite algún stopover o no. A eso iba también a una parte. Entonces quería hacerte esa aclaración, que sí se puede saber, que son los sistemas de reservas aéreas que utilizamos las agencias de viajes y los operadores, en donde las líneas aéreas distribuyen su producto. Eso por un lado. Y después en el trabajo vi también que había en el artículo 4, cuando vos tomás página, a ver si me lo anoté acá, bueno, no sé si me anoté exactamente la página, hay una parte en donde vos hablas de stopover, y entre paréntesis pones escala. Y bueno, en realidad como para poder, digamos, hacer la diferencia, que el stopover no es una escala, el stopover es una parada voluntaria
que el pasajero propone a la línea aérea o pide a la línea aérea, por lo cual, según el tipo de tarifa que compre o que adquiera, va a tener que abonar o no. Hay tarifas que en realidad tienen escalas, digamos, escalas no, paradas voluntarias permitidas. Y en el caso de los stopover hacemos la diferencia, porque una escala es una parada técnica, que hace un vuelo para cargar combustible o para algún mantenimiento. Y el stopover es una parada voluntaria, que el pasajero decide en su ruta y según el tipo de tarifa que tome, se la cobra o no. Los cargos van de 50 a $100 por cada, aproximadamente, entre Europa y América, ¿no? Entonces, como ahí decía stopover y entre paréntesis escala no es lo mismo que stopover, no es lo mismo que conexión. Hay, digamos, distintas terminologías. Sí, sí, Así que, más que nada, digamos, esta aclaración que vi dentro, digamos, del trabajo. Por eso te hacía la pregunta. excelente. Sí, digamos, cuando hablaba justamente que la tarifa va construyendo, no pudiste ahondar en cómo el pasajero, digamos, puede hacerse de esa información, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por los dos aportes. Para mí, obviamente, esto es una oportunidad de, digamos, de hacer shampoo de cerebro, como diría en algún Sí. otro tiempo. ¿No? La verdad es que fue pensado con una perspectiva estrictamente jurídica, y acá está la cuestión en la que intentaba poner especial énfasis, ¿no? La Sí. cuestión de la equidad. Si estamos en un marco de modelo de Estado de Derecho Constitucional, esas cuestiones nos ponemos del lado de los pasajeros, ¿no? ¿Cómo Claro. no se visibilizan y cómo, de simple quedarse del otro lado, de estar detrás de la página web, vemos que no hay, a simple vista, no se arroja, digamos, esta visibilización incluso de esas operaciones, que el que sabe, quizás desde otra óptica, desde otro lugar, por el manejo de otro tipo de información, como es el caso de usted, me puede decir, Cintia, mirá, que hay mecanismos específicos, son los tres más importantes, hay todo un sistema operativo que funciona y eso es muy interesante, que por supuesto, yo me pongo nuevamente del lugar del pasajero y digo, qué necesario sería, ¿no?, que incluso incorporemos esta herramienta para que Exacto. dentro del marco del modelo de derecho constitucional empecemos a operar en ese sentido. Así que, en ese sentido, bárbaro, me llevo eso. Y por otra parte, con relación a la aclaración del stopover y la escala, es correcta su apreciación, ha sido un desliz de la pincelada. Pues, claro, capaz que yo dije habrá sido un error de Está bien. tipo de concepción, porque son términos diferentes. Así son Bueno, términos diferentes. Gracias, Gracias, Cintia. doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Silvia, entonces. Sí, te felicito, Nadia. Muy interesante el aporte de tu tesis. La verdad te felicito, ya se los había comentado con anterioridad a las autoridades de la facultad y de la carrera, de la maestría. Lo que te quería hacer es una pregunta. ¿Cómo vislumbrás vos la recepción de esta ampliación del sistema de fuentes en la jurisprudencia? Bien. ¿Qué consideraciones te merece? ¿Qué obstáculos? Bien, yo creo que hay un autor, ¿no?, que plantea muy bien este tema, que es el profesor Vigo, Rodolfo Luis Vigo, ¿no? Es profesor, yo digo, no para describir, por cada nieto que tiene un libro, básicamente, y él plantea esta ruptura de paradigma, ¿no? El Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional. Yo creo que incluso en la formación, en la Facultad de Derecho, poco sentido le dábamos a la filosofía jurídica, ¿no? Esa posibilidad de que se junte el derecho con la posibilidad de analizar desde el punto de vista de los jueces la resolución de casos a la luz de la filosofía jurídica no es una cuestión menor. Entonces, ¿es solamente ese derecho taxativo? ¿Es solamente ese derecho que está escrito? ¿O realmente hay detrás la posibilidad de realizar una suerte de activismo judicial donde el juez no sea la boca de la ley, donde el juez revista un rol protagónico más importante, que no solamente es a nivel interpretativo, sino argumentativo, ¿no? Y ver de qué manera en cada una de la resolución de casos promueve esa cuestión de la búsqueda de la equidad. Creo que el paradigma tiende hoy hacia la conformación de operadores jurídicos que se desarrollen en el marco de la adopción de los presupuestos del modelo de Estado de Derecho Constitucional. Hay quienes dicen que hay un modelo de Estado de Derecho convencional que es mucho más allá. No he llegado todavía a pensarlo en extenso, pero creo que es un buen momento para repensar muchas de las cosas en esta materia, en materia aeronáutica y en muchas otras tantas, y por supuesto que creo que el juez
el juez tiene un rol protagónico en estos tiempos que realmente merece ser desarrollado en profundidad. Y creo que es el momento del lado de la justicia como para promover justamente soluciones de equidad. Está bien, muchas gracias. Sí, porque te escuché decir que, te escuché hablar de argumentación más allá de la interpretación, y me pareció interesante en ese sentido, sobre todo con el nuevo Código Civil y Comercial. Gracias, Bueno, doctora. muchas gracias. Muchas Muy gracias, amable. Nadia. No, por favor. Bueno, el doctor Forchi, entonces. Bueno, Cintia, interesante la exposición, yo he leído la tesis. Me reservo la opinión sobre el Estado de Derecho Constitucional. Alguna vez creo que hemos conversado sobre esto, pero creo que es muy interesante el desarrollo que has hecho con respecto a todo el problema de la tarifa y de los servicios que el transportista brinda de acuerdo con la tarifa que el pasajero está dispuesto a pagar. Yo parto de la base de que el contrato de transporte aéreo no es un contrato de adhesión, y la prueba está que, como dijo la profesora que me antecedió en el uso de la palabra, la primera de ellas, no recuerdo el apellido, Acebal, ¿no? Sí. La presencia de las computadoras, en mi opinión, ha supuesto la segunda gran revolución en el mundo del transporte aéreo, porque modificó sustancialmente no solo la parte técnica de los vuelos, sino también todo el mecanismo de, digamos, promoción, desarrollo y distribución de los productos de todo el sistema de transporte aéreo. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta, Cintia. Sin necesidad de acudir al Estado de Derecho Constitucional, ¿no crees que, ateniéndonos al orden de prelación de normas, también llegamos, en algún caso, a tener que aplicar, quizás, según las consideraciones del planteo de cada caso particular, también las disposiciones de los reglamentos internos del transporte aéreo que tienen las líneas aéreas? Porque voy a dar un caso muy reciente. Vamos a publicar en el próximo número de la revista latinoamericana de Derecho Aeronáutico un fallo de una Cámara Federal de Apelaciones, no recuerdo de qué lugar del sur del país, con un comentario muy jugoso del profesor Romualdi, donde el caso concreto era este. Una señora de religión judía había pedido una comida kosher para el servicio de transporte aéreo que iba a tener, cosa que la compañía aérea aceptó. Pero resulta que después, cuando se hizo el vuelo, la comida no apareció. Entonces ella se quejó luego y el tribunal accedió a otorgarle una indemnización por daño moral, basado en consideraciones de que el incumplimiento de una de las partes, llamémosle cláusulas, del contrato de transporte aéreo, no se había efectuado. En este sentido, en realidad, indirectamente, el tribunal aplicó el mecanismo que está previsto en el sistema computarizado de reserva para poder acceder a una comida especial. ¿No crees entonces que puede, a través simplemente de tener en cuenta el sistema de prelación de normas, resolverse cualquier tema de esta naturaleza? Porque la práctica, incluso de los tribunales, lo está, me parece, demostrando. Sin necesidad con esto de pensar que esto es una aplicación del llamado Estado de Derecho Constitucional. Gracias, doctor Folchi. Yo creo nuevamente que, primero que, vamos a suponer que fuera jueza, ¿no? No creo que suceda. Realmente soy muy joven todavía, pero vamos a suponernos, vamos a ponerle el rol protagónico de que soy juez. Llega un caso estrictamente aeronáutico. Entonces, ahí yo me pregunto y digo, el Código Aeronáutico es de 1967, tiene un artículo 2,
que alude a, de alguna manera, la autonomía del derecho aeronáutico. Cómo, presentado un caso aeronáutico, se resuelve. Y uno lee el artículo 2 y dice, frente a un caso aeronáutico, buscamos las normas del Código Aeronáutico para resolverlo. Si esto no es posible, vamos a los principios aeronáuticos. Si esto no es posible, vamos a las costumbres, y si esto no es posible, vamos a la analogía, es decir, vamos a algo parecido, ¿no? O sea, el orden de prelación de normas. El orden, ahí está, el orden de prelación de fuentes. Yo tengo que resolver el caso como juez. Y digo, un código aeronáutico de 1967. Estamos en el 2020. Bien. Voy a adherir estrictamente porque yo tengo que resolver el caso. No es que yo tengo que hacer una neta subsunción. No es que presentado el caso tengo la norma y subsumo el caso. Yo analizo el caso en su integralidad. Y creo que en cada caso no me tengo que quedar con ese orden de prelación de fuentes, sino que amerita que yo recree para cada caso las fuentes, porque quizá resuelvo el caso con alguna de las fuentes ya preestablecidas, establecidas en forma jerarquizada en el Código Aeronáutico, y quizá la solución que yo dé por una simple subsunción no resulte justa. De ahí que mi compromiso como operador es recrear las fuentes del derecho que caracterizan al derecho aeronáutico, hacer shampoo de cerebro, recrearlas. Esto significaría alterar ese orden para que la solución del caso sea conforme a la equidad, sea una solución justa. Por eso yo creo que entiendo que el derecho aeronáutico fue pensado en su momento, que tiene unas fuentes particulares que están plasmadas de manera jerárquica en el artículo 2 del Código Aeronáutico, pero entiendo por cuestiones de equidad que no es la forma en que yo resolvería el caso concreto en el siglo XX, intentando resolver para cada caso concreto un caso que amerite necesariamente la reconstrucción de las fuentes. Por eso creo que es necesario considerar el derecho implícito y en este sentido a las regulaciones del transportista como fuentes del derecho. Esa es mi respuesta. Muy bien, yo coincido que también son fuentes del derecho. A punto tal que el caso que te acabo de comentar es demostrativo de eso. Había una parte en el contrato de transporte de la señora Catán, que así se llama la actora en este juicio que acabo de comentar, que decía que podía pedir una comida especial, comida kosher. Y ella dijo, bueno, yo quiero la comida kosher. Después no se la dieron y el tribunal aceptó. O sea, el tribunal actuó perfectamente, en mi opinión. Si yo hubiera sido juez, hubiera dicho exactamente lo mismo. Creo que esto es válido. Pero lo que me planteo es si es necesario una, llamémosle, una elucubración jurídica de tipo constitucional para llegar a una solución que es plenamente equitativa y de acuerdo a derecho, porque es una obligación que el transportista había asumido y no la cumplió. O sea, el transportista no cumplió parcialmente el contrato de transporte. Y esto no es necesario acudir a ningún, simplemente está en las normas jurídicas del código, de los convenios internacionales, de cualquier manera. Pero bueno, el trabajo es interesante, motiva la reflexión y me parece muy bueno. Gracias, doctor Folky. Bueno, muchas gracias. Muy interesante y seguramente daría para seguirlo charlando un rato más, ¿no? Y estoy segura de que es el inicio de varias charlas este trabajo de Cintia. Bueno, entonces, Camila, ¿vos estás por ahí? Sí, claro, acá estoy, ya, a ver, ya comparto pantalla. Sí, podemos dejar de grabar y bueno, Cintia,